estar puestos en pie en esta mañana y les invito a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Eso está en el Nuevo Testamento. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Amén. Quiero, hermanos, que todos tengan su Biblia. Si usted ve a alguien ahí al lado que no tiene la Biblia, compártale. Si de pronto no ve esa letra tan pequeñita, ahí están las pantallas. Hoy vamos a leer mucho la Biblia, así que esperamos, confiamos en Dios que los de las pantallas estén allí bien atentos y que podamos entender la palabra. Amén. Y leemos bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer todos. Amén. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Leamos todos, hermanos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, para que Dios se glorifique en nuestras vidas a través de esa palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor amado, porque sabemos que hay un mensaje especial para nosotros en esta mañana. Sabemos, Dios mío, que tú respaldas, Dios Santo, tu palabra, que es santa, bendita, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que es ese espejo que nos muestra la condición en la que nosotros estamos, que nos ayuda, que es luz, Señor amado, que es esa lámpara a nuestra vida. Entonces, Señor, queremos agradecerte por ella y pedirte que hables a nuestros corazones, que tomes control, Señor amado, de este tiempo, que tú limpies los aires espirituales, Señor amado, y que te lleves todo aquello que quiera interferir entre tu palabra y tu pueblo, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos que bendigas de una manera especial a nuestros pastores, donde quiera que se encuentren, que están allí llevando ese mensaje, que están allí ministrando, Señor amado, a una parte de tu iglesia, Señor. Bendíceles, Señor amado, prospérales en ese viaje, ayúdales, Padre Celestial, para que con denuedo prediquen la palabra, que lleven un mensaje, Señor precioso, que sea de bendición, de edificación, de exhortación, Señor, y sobre todo, amado Dios del cielo, que tu iglesia pueda recibir ese mensaje, Señor amado, con un corazón dispuesto, Dios mío. Te damos gracias, precioso Dios, porque sabemos que estás en todas partes y que hay bendición para los unos y los otros, y que donde sea que en este momento se esté predicando tu palabra, Señor, tú estás allí, Señor precioso, respaldando ese mensaje, Dios mío, y tú estás tratando con cada corazón. Gracias, amado Rey del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, amados hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bueno, hace unos días, amados hermanos, estábamos acá en un culto de jóvenes, en un ayuno. Habían más bien poquitos hermanos y yo estaba compartiendo un mensaje acerca precisamente de la doctrina, muy similar a lo que acabamos de leer, acerca de la inquietud por la sana doctrina, de la labor que nosotros tenemos que hacer. Yo alentaba a los jóvenes, pocos jóvenes, que habían en ese momento y que pues yo les estaba diciendo la importancia de conocer nuestra doctrina, en qué creemos nosotros, en conocer nuestra fe. Y me parece muy importante, amados hermanos, profundizar en este tema, porque es que a veces somos muy ligeros y simplemente como que vamos, escuchamos por aquí, por allá. Hay muchas personas que incluso están acostumbradas a ir a cualquier parte, que van a una congregación, van a otra y no les parece que nada es diferente, porque ya tienen, de pronto acá nos dice la palabra, ¿no? Comezón de oír. O sea, han escuchado tanto y tanto y tanto que ya incluso ya
las cosas que ellos están escuchando no tienen ninguna relevancia, que como que son aquellos que llaman simpatizantes, ¿no? Van a un lado, van al otro, brincan aquí, brincan allí, pero no se establecen en ninguna parte, no reconocen la doctrina en ninguna parte. Hace unos días que estaba con nuestro pastor, estábamos en una capacitación con los bomberos. El comandante de los bomberos nos decía, porque es un grupo religioso los que estamos allí capacitándonos, entonces de muchas iglesias de acá de Mosquera, iglesias de cualquier denominación, y entonces el comandante de los bomberos decía, a mí me gusta ir a la iglesia, a mí me han invitado allá a los testigos de Jehová y eso es bonito, y pues yo soy católico, pero yo voy a donde me inviten. Y miren ustedes que esa postura es peligrosa. Esa postura es peligrosa. Uno no saber de dónde vienen, ni para dónde van, ni dónde estoy. Y yo sé que hay muchos hermanos acá en la congregación o muchos amigos acá en la congregación que vienen porque de pronto su familia viene acá, pero que no entienden qué estamos haciendo acá. Incluso hay muchos niños que nacieron acá en la congregación y que vienen por obediencia y que vienen con sus padres, pero que no entienden con claridad qué están haciendo acá, cuál es su papel particular acá, por qué Dios los puso en esta congregación, qué es la doctrina, qué es la sana doctrina, por qué nosotros decimos que tenemos la sana doctrina, en qué creemos nosotros, qué nos hace diferentes a los demás. A veces no lo tenemos claro. Y a mí me parece muy importante que entendamos qué es lo que estamos haciendo acá. Yo les dije, amados hermanos, que hoy vamos a estar leyendo mucha Biblia. Entonces les invito a que vayamos a el Evangelio de Juan, que es el último de los 4 evangelios, en el orden en que aparecen en la palabra, en Juan 8, y vamos a leer los versículos 31 y 32. Es un versículo supremamente conocido, que es como bandera, un versículo bandera de nosotros, y nos enorgullecemos de ese versículo, pero ¿qué tanto lo entendemos? Esa sería la pregunta. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Bueno, en las pantallas no me apareció, me gustaría que apareciera para que nosotros podamos entender. Vamos a volverlo a leer del 31 y el 32, es muy importante que entendamos la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, este año yo estoy trabajando un proyecto, yo soy maestra en lo secular, estoy trabajando un proyecto muy bonito con los niños acerca del conocimiento de nuestro territorio, de Mosquera, Cundinamarca. Hemos aprendido muchísimo acerca de Mosquera. Ustedes no se imaginan, estamos en un municipio muy bonito y hay que darle gracias a Dios por eso, y hay muchas cosas que aprender. Pero el lema sobre el cual nosotros trabajamos lo sacamos de un documento de la alcaldía que inicia de la siguiente manera, y quiero que le preste mucha atención a estas palabras: lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora no se protege, y lo que no se protege puede desaparecer. Lo voy a repetir para que usted lo pueda entender. Lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora no se protege, y lo que no se protege puede desaparecer. Por eso el mensaje de hoy se llama Cuida la doctrina. Cuida la doctrina. Y aquí la palabra nos está diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nos está diciendo que nosotros somos libres en la verdad que conocemos. Si nosotros no conocemos la verdad, no somos libres. Así vengamos a la congregación, así vengamos cada 8 días, así participemos, vengamos a las reuniones con los hermanos, compartamos, tengamos comunión, así hagamos acto de presencia en todo. Si nosotros no conocemos la verdad,
esa verdad no nos puede hacer libres. No hay libertad en el desconocimiento. ¿Y cómo conocemos nosotros la verdad? ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Ahí nos ha dejado Dios la verdad. Entonces, puede que yo haya escuchado mucha palabra, muchas conversaciones. Puede que yo, como les digo, tenga muy buena relación con los hermanos, venga, sirva en la iglesia. Pero muchas personas llevan muchos años en el evangelio y siguen siendo atados por prejuicios, atados por un concepto errado de sí mismo, siguen siendo atados por dudas, siguen con su corazón minado, siguen con una cantidad de cosas dentro de sí que no han podido sacar porque no conocen la verdad. Entonces no han podido encontrar la libertad que nos ofrece la palabra, porque tal vez no ha llegado ese versículo que le indica que usted es sano, que usted es salvo. Hay personas que llevan muchos años en el evangelio y ni siquiera tienen seguridad acerca de su salvación. No se han encontrado con esa palabra revelada que les dice a su vida, a su corazón, que usted ya tiene que estar en una condición diferente porque Jesús ya hizo lo que le correspondía hacer por usted. No se han apropiado de la palabra. Como yo siempre lo he dicho, el regalo de la salvación es eso, es un regalo. Y yo puedo regalarle a usted algo, pero usted decide si lo toma o no lo toma. Hay gente que rechaza los regalos. Hay gente que coge los regalos y va y los guarda por allá en el cuarto dicen por ahí, en el cuarto de San Alejo, y lo acumulan. Yo he escuchado de personas que guardan los regalos para cuando de pronto tengan otra celebración y los devuelven. Incluso escuché una vez una anécdota de alguien que le regaló lo mismo que le había regalado a esa persona, le regaló un perfume, digamos. Y ese mismo perfume se lo regaló como 2 años después a esa persona. Así, porque simplemente como que le regalaban tantas cosas que ella acumulaba y si alguien estaba cumpliendo años o cualquier invitación que le hacían, ella tomaba uno de esos regalos y lo repartía, de tantas cosas que le regalaban. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos ese pensamiento muchas veces, como que decimos, no, es que eso yo no lo necesito. Y no permitimos que la obra de Dios sea hecha en nosotros. Están las dos partes, la que dice, yo no lo necesito, y la que dice, yo no lo merezco. Las dos. Unos porque mucho, porque están sobrevalorados, porque tienen un concepto más alto de sí del que deben tener, porque piensan que ellos no son malos, que ellos no le han hecho nada malo a nadie, que ellos viven una vida bien, que tienen dinero, que tienen posesiones, que tienen un buen cargo, que tienen, que tienen cosas, que se quedan acá en este mundo, pero tienen cosas, ¿verdad? Y están los otros que aún teniéndolo todo o teniendo lo suficiente, lo necesario para vivir, piensan que no tienen nada, que Dios a ellos no les ha dado nada, que no hay ningún talento, que no hay ninguna habilidad, que no hay nada en ellos que pueda servir para poderle dar a otros. Entonces que ellos no merecen ese regalo. Amados hermanos, Jesús no dio su vida por unos pocos, Él dio su vida por la humanidad. Y la humanidad, nosotros, nuestra humanidad, es la que tiene que aceptar ese regalo de la salvación. Amén. Y volviendo al lema, hermanos, volviendo al lema que les estaba diciendo, si nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a valorar lo que no conocemos? ¿Cómo le vamos a dar un valor? ¿Cómo vamos a poder nosotros saber eso tan precioso, tan hermoso que Dios nos ha entregado a través de su palabra o a través de esta doctrina, esta sana doctrina, si nosotros no la conocemos? Entonces, lo que no se conoce no se valora. Y si yo no lo valoro, no lo cuido, me da igual. Así de sencillo. No lo protejo. Y de esa manera es que desaparece. Y así sucede también, por ejemplo, volviendo al tema del devocional familiar, así también pasa con los valores en nuestra casa. Si nosotros no nos sentamos y no nos ponemos de acuerdo como familia en instituir unos valores en nuestra casa y decir, en esta casa se cree en esto, se permite esto, no se permite en esto, si nosotros no nos ponemos de acuerdo como familia en alcanzar esas metas, esos objetivos, en edificarnos los unos a los otros en la parte espiritual, si eso no se hace, es que a veces pensamos que las cosas se hacen como por obra y gracia, dicen por ahí. No, nosotros tenemos que hacer el trabajo.
Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y construir eso, y ahí sí, lo que nosotros sí cuidamos no desaparece. Amén. Entonces, la sana doctrina no puede desaparecer, y de hecho no va a desaparecer, porque la palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Pero ¿sabe de dónde sí puede desaparecer? De mi vida. De mi vida sí puede desaparecer. He escuchado testimonios, hermanos, de muchas personas que llevaban toda su vida sirviéndole a Dios en la palabra, y que ya, mejor dicho, en sus últimos días toman decisiones que no son. Lo vemos nosotros en la palabra de Dios, estudiando la vida del rey Salomón, por ejemplo. Estudiando la vida del rey Salomón, toda su vida juicioso, a pesar de que se le dijo que no diera su corazón a esas mujeres, no solamente a él, se le había dicho a todo el pueblo de Israel, y eso incluye rey. Amén. Eso incluye rey, incluye el siervo más insignificante, digámoslo de esa manera. Incluye a todos. Dios le había dicho a todo el pueblo de Israel: no pongan su mirada en esas mujeres, en las mujeres extranjeras, porque van a hacer que su corazón se vaya detrás de otros dioses. ¿Y qué hizo Salomón? Yo no sé en qué pensaba Salomón, yo me he cuestionado, porque hablando de Salomón, pues nos habla de que es la persona que más ha tenido sabiduría en toda la historia, porque dice que no ha habido nunca nadie, ni lo habrá. O sea, nadie ha tenido tanta sabiduría como Salomón. Y tener 1000 mujeres, bueno, uno dice, ¿qué estaría pensando? ¿Cierto? Porque hasta en eso nosotros tenemos que tener ese discernimiento para saber, bueno, sí, está bien, todo me es lícito, y más a él tenía con qué responderle a las 1000 mujeres, hablando de términos económicos, amén. Todo me es lícito, pero ¿todo me conviene? No le convenía. Y Dios ya había alertado acerca de eso. Dios ya les había dicho, esas mujeres van a llevar su corazón a otros dioses. Y él tal vez, no sé, pensaría que él estaba por encima de eso. Tal vez lo pensó de esa manera. El conocimiento por sí mismo envanece, hermanos. Y uno tiene que saber y tener ese discernimiento de qué es exactamente lo que yo puedo hacer y qué no puedo hacer. No porque Dios no me lo permita, porque nos está permitido, sino porque eso me sirve o no me sirve para mi vida. Pero si yo no tengo un criterio claro, si no tengo una escala de valores clara, si no tengo una doctrina clara a la cual yo debo servir, ahí es donde todo se empieza como a desbaratar. Amén. Ahí donde estamos nosotros, en el versículo 30, sí, desde el 30, miren lo que dice acá. Estaba hablando Jesús, ¿no? Y dice, hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Y entonces acá la palabra nos muestra 3 tipos de personas. Primero, acá dice, y hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces están las personas que creen. Amén. Pero si me dice muchos y no todos, quiere decir que están los que no creen. Y también la palabra nos dice en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que tenemos a los que creen, tenemos a los que no creen y tenemos a los que permanecen. Amén. ¿Cuál será los que quiere Dios que nosotros seamos? Amados, la iglesia está llena de creyentes. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. De hecho, hasta los mismos ateos se la pasan hablando tanto de Dios que ellos creen en Dios, porque entonces, ¿de quién están hablando si no existe? Entonces, hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero ahora, ¿permanece? Hay tan pocos discípulos. Y fíjense ustedes que cuando nosotros nos vamos a los evangelios, nos hablan de mucha gente, y Jesús estuvo rodeado de mucha gente, pero ¿todos eran sus discípulos? La gente era eso, era la masa que corre detrás de lo que sea, la masa que se deja llevar por todo viento de doctrina, de la sensación, del milagro, de las señales, de los prodigios. Esa es la masa, la cantidad de gente, mucha gente que se la pasa detrás de una cosa y de otra, dejándose fascinar por lo que el mundo le ofrezca, lo que sea. Pero ¿cuántos eran sus discípulos? ¿Cuántos se quedaron con él?
¿Cuántos estaban con él en la oscuridad de la noche? ¿Cuántos se levantaban de mañana buscándolo a ver dónde era que estaba, que no aparecía? ¿Cuántos estaban pendientes de qué era lo que hacía el maestro? Pendientes de sus enseñanzas. ¿Cuántos estaban ahí pendientes de su palabra? Y de decirle, maestro, yo no entendí, esa palabra está muy dura, explícanos por favor. Y de prestar su vida a su servicio. ¿Qué necesitas? Aquí estamos, nos vas a enviar, vamos por el burro, ¿qué hacemos? ¿Cuántos eran los que estaban ahí, cerquita al corazón de Jesús? ¿Cuántos estaban ahí cerca al maestro? Eran muy pocos. Eran muy pocos los que en realidad recibían esa revelación de las palabras que él decía. ¿Por qué? Porque muchos iban simplemente como porque no tenían que hacer ese día, o porque mucha gente estaba hablando de él, o porque daban panes y peces, o bueno, porque por mirar a ver cuántos endemoniados eran liberados ese día. Muchos iban por eso. Y mucha gente hoy en día viene a las iglesias buscando eso, buscando su sanidad, porque lamentablemente cuando nosotros estamos enfermos es cuando nos acordamos de Dios. Hay muchas personas que creen en Dios como el Dios bombero, el del rescate. Cuando estamos en problemas, ahí sí nos acordamos. Entonces, de pronto viene una enfermedad grave a nuestra vida, ahí sí venimos, y no que esté mal, gloria a Dios. Si viene por la razón que sea, gloria a Dios. Pero no se vaya, pero quédese, pero escuche la palabra, eche raíces. Haga lo que Dios lo puso a hacer. Si Dios lo trajo con un propósito, pregúntese cuál es el propósito. Porque aquí no estamos solamente por casualidad y no estamos solamente ocupando una silla, un espacio. Estamos acá con un propósito claro y definido. Dios puede usarnos a nosotros de maneras que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Hago paréntesis. Esta mañana estábamos hablando con las maestras del campamento de niños. Nosotros tenemos campamento de niños en septiembre. Desde ya, niños mayores de 7 años, invitadísimos. Vayan ustedes ahorrando y sobre todo vayan disponiendo su corazón para que sus hijos vayan a ese campamento. Porque a veces, aunque esté la plata, o sea, así esté la plata, así haya el tiempo, así haya todo, si yo dentro de mi corazón no lo determino, no pasa. Entonces, primero oramos porque usted se determine y porque usted diga, mi hijo tiene que estar allá. Entonces, de 7 a 15 años esperamos que todos los niños de esta congregación vayan. Es una bendición. Estamos hablando con las maestras de temas, ideas, lluvia de ideas, de qué vamos a trabajar en el campamento. Y hablábamos acerca de que precisamente nuestros niños tienen que entender que tienen un propósito en Dios, que no son iguales, que tienen talentos diferentes, su carácter es diferente, su forma de ser, todo es diferente, pero Dios nos ha llamado a todos, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, nos ha llamado a todos a servirle. Amén. A todos, ¿todos servimos para lo mismo? No. Y la palabra nos deja claro que como cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una función diferente. Igual, hacen analogía con el cuerpo humano, ¿no? El dedo meñique no sirve para lo mismo que el dedo pulgar. Todos diferentes, todos con talentos diferentes, todos con dones diferentes, pero yo me tengo que preguntar, bueno Dios, yo creo que para esto no, pero entonces dime para qué. Yo tengo que buscar la presencia de Dios para que Él me diga cuál es su propósito, porque si usted no sabe, ¿para dónde está caminando? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios lo está llamando? A veces nosotros forzamos las cosas por no hablar con el jefe. Hay que preguntarle al jefe qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Piense usted en su lugar de trabajo. Usted llega allá y bueno, listo, voy a trabajar. Lo que usted primero pregunta o lo que le van a decir primero son, bueno, este es su cargo, estas son sus funciones y usted tiene que hacer esto. Pero si usted no lo conoce, ¿qué va a hacer? Me perdonan la palabra que voy a utilizar, pero está haciendo la comparación con el trabajo. Si yo no sé qué tengo que hacer, yo termino haciendo estorbo. Yo termino en un trabajo, yo me imagino todo el mundo con una función específica, todo el mundo sabiendo cómo está haciendo parte de ese engranaje, pero si yo llego allá y empiezo a dar vueltas, es que a mí me ha pasado. Uno el primer día que no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, uno da vueltas por aquí y por allá, quiere ayudar en todo lado y no termina haciendo nada.
Entonces uno pregunte aquí, pregunte allá, pregunte a un lado, pregunte al otro y ya la gente como que le dice a uno, venga ya no más porque es que me está aquí interrumpiendo en lo que yo tengo que hacer. Y termina uno de verdad haciendo estorbo ahí en medio de la operación. Nosotros tenemos que ser útiles, esta mañana nos lo decía la palabra. Tenemos que ser útiles y tenemos que dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Amén. ¿Y eso cómo se hace? Permaneciendo. El primer día de pronto no nos fue tan bien, pero si de ahí en adelante yo no me determino a ocupar un lugar, a ocupar un sitio, a decir claramente, bueno, venga a ver cuál es mi función, qué es lo que yo tengo que hacer, vengo a ser una piedra de tropiezo. Entonces es importante que permanezcamos. Entonces yo les hablaba a los jóvenes acerca de las doctrinas erradas. Hay unas cosas que ustedes no se imaginan o a lo mejor las han visto. Ese día les estaba leyendo algo que salió por Noticias Caracol de un certificado de terreno que para vivir tal persona adquirió un terreno para vivir al lado de Dios y era una estafa. En este momento no lo tengo claro y no sé si lo borré. Pero incluso estaba firmado ahí, decía el Señor Todopoderoso y el pastor que le estaba estafando a la congregación. Y no falta el incauto que piensa en eso. Ayer estaba viendo, precisamente cuando estaba preparando el tema, estaba viendo y en una iglesia por allá en África, el pastor se baña, se mete en una tina, se baña, se sumerge varias veces allí y luego empieza a darle el agua en la que se bañó a los creyentes y cobra por eso. Y usted dirá, esta gente es loca. Amados, gente confundida, gente que no sabe de la sana doctrina, que no conocen la palabra de Dios. Y así hay un montón de ejemplos, pero los que usted quiera. Gente que se deja estafar de una manera impresionante. Y detrás de eso se mueve mucho dinero y se mueve mucha cosa. Y la gente ¿sabe qué? Buscando, teniendo sed de Dios, teniendo sed de tener un bienestar en su vida, un bienestar para su familia. Gente que vive en una secta, que ha dedicado su vida a una secta, a personas que fundan iglesias donde no se predica la sana doctrina, donde no hay palabra de Dios, donde hay revelaciones humanas extrañísimas como la del agua en la que se baña el pastor. Entonces, gente que cree que tiene la verdad. Para ellos esa es su verdad. No es por jactarnos, hermanos, pero si nuestra verdad está fundada en la palabra de Dios, esa es la única verdad. Y esa es la verdad que nos hace libres. Esa verdad a nosotros no nos pone en ridículo. Dios no nos pone a hacer cosas ahí extrañas. Dios no nos pone a nosotros a movernos en ese tipo de manifestaciones y de mística. No, Dios no es así. El problema es que cuando nosotros no discriminamos, cuando nosotros no tenemos nuestros sentidos bien entrenados, cualquier cosa nos parece correcto. Por eso la importancia de conocer la palabra. Amados, yo quiero hablar acerca de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Porque a veces escuchamos mucho y no entendemos muy bien de qué se trata. La doctrina son un conjunto de enseñanzas basadas en un sistema de principios, creencias o conocimientos. En pocas palabras, es lo que se enseña en las congregaciones. Esa es la doctrina, lo que se enseña y a partir de qué se enseña, porque esas enseñanzas, dice acá, que están basadas en algo, están basadas en unos principios, en unas creencias o en unos conocimientos. Y tenemos que saber qué estamos haciendo acá. ¿En qué cree el movimiento misionero mundial? Creemos en un Dios, ¿cómo? ¿Cómo es el Dios que se cree acá? ¿Es el mismo Dios de todas las iglesias? ¿Sabe usted de eso? ¿No lo sabe? ¿Tiene dudas? Eso es válido preguntárselo. Particularmente acá nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad, pero hay personas que no. Es que a veces nos parece obvio, pero no, hay personas que no. Hay iglesias donde solamente creen en Jesús, iglesias donde solamente creen en el Padre. Hay iglesias donde creen en Dios Padre y Dios Hijo,
pero creen que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, algo extraño. No, es una persona, la persona del Espíritu Santo, como es manifestada en la Escritura, amén. Entonces, eso es la doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Cuando nosotros nos hablan de algo sano, nos están hablando de algo que es saludable. Y es eso, es una doctrina saludable. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Así como la comida, el alimento que es saludable, nos ayuda a desarrollarnos y a crecer adecuadamente en nuestro cuerpo, de la misma manera ese alimento espiritual, porque acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El alimento espiritual también va a hacer que nosotros podamos crecer y desarrollarnos bien espiritualmente. Piense usted, ¿qué pasa con un niño que no come bien? ¿Qué pasa con un niño que no tiene su comida a tiempo, que come por allá cada 8 días, ¿sí? Que el alimento que comen no es el adecuado? Los niños que solamente comen comida chatarra, ¿cómo crecen? Sabemos nosotros que hay problemas en el organismo. Son niños que se pueden, por ejemplo, en el tema de que no consuman todos los grupos alimenticios, pueden ser niños débiles, niños enfermos, ¿sí? Niños que toda hora estén comiendo comida chatarra, pueden ser niños que desde muy temprana edad empiecen a manifestar problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas en el colon. ¿Cierto que sí? Eso pasa. Ahora, ¿qué pasa con los que no comen? Ya sabemos nosotros los problemas tan graves de desnutrición, de inanición, niños que se mueren literalmente de hambre. Y entonces espiritualmente, ¿es diferente? No es diferente. Espiritualmente no es diferente. Y hablando de nuestra alma, hablando de nuestra mente, tampoco es diferente. Nosotros tenemos que seleccionar cómo alimentamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Porque todo ello va a hacer que yo crezca de la manera adecuada. Así yo tenga ya 40 años, así yo tenga 50 años, cuando nosotros llegamos por primera vez a Cristo, somos bebés espiritualmente. Y tengo que cuidar mi alimentación. Y tengo que cuidar qué estoy consumiendo para que ese alimento espiritual me caiga bien. Porque no puedo andar comiendo lo que sea. Entonces yo prendo el televisor, empiezo a canalear, ay, ahí hay un programa parece cristiano. Y empiezo a escuchar allí y me parece que es chévere, que es interesante, pero no miro en realidad, no tengo un filtro que me permita a mí determinar si eso me conviene o no me conviene. Cualquier programa de radio que yo escuche, que sea... Que como que hablen de Dios, no importa cómo hablen de Dios, pero desde que hablen de Dios entonces empiezo a escucharlo. ¿Será que eso me sirve o será que no me sirve? Yo lo escuchaba esta semana, por cosas de la vida terminé escuchando la emisora de Minuto de Dios. Y yo estaba escuchándola y me parecía impresionante y las personas creen en ello. ¿Hace cuánto tiempo Martín Lutero estaba hablando acerca de las indulgencias, que eso no está en la palabra de Dios, que nosotros por más que hagamos y hagamos y hagamos, nosotros no ganamos nada, nosotros no nos ganamos la salvación por obras. Dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Las buenas obras las hacemos luego de que somos salvos, amén. Pero no nos salvamos por obras. Usted puede hacer y deshacer en esta tierra, pero eso no le da a usted la salvación. La salvación tiene un precio tan grande que solamente lo pudo pagar Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que está en la palabra. Y ahí decían acerca de que usted que pague la misa, que ore para que el alma que vaya subiendo, que sienta paz, que encuentre la paz. Y miren que hay muchas personas que están allí en medio de esa creencia. Y preocupados por su familiar que se murió y mirando a ver cómo le pagan misas y mirando a ver qué novena hace, qué oración hace y cómo hace para que su familiar pueda encontrar la paz eterna. Y eso es muy triste. Y eso es muy triste, uno ver cómo la gente vive en medio de su ignorancia y cómo la gente sufre por cosas que ya no tendría que estar sufriendo. Y cómo la gente vive su vida de acuerdo a un engaño.
Entonces tenemos que mirar, discriminar, discernir y pedirle a Dios que nos ayude a entender qué es y qué no es. ¿Qué está en la palabra y qué no está en la palabra? ¿En qué tenemos que creer y en qué no tenemos que creer? Hay que tener cuidado. Vamos a ir a Hechos. Después de los Evangelios está el libro de los Hechos y vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 26. Vamos a estar leyendo de ahí varios versículos. Hechos 20, 26. Dele gloria a Dios mientras busca. Mientras ustedes terminan de buscar, amados, la sana doctrina es ministrada a nosotros por medio de los profetas y los apóstoles en las Escrituras. Todo lo que usted tiene que saber ya está aquí. Amén. Eso lo tenemos que tener claro. Hechos 20, 26 dice Pablo, creo que es Pablo, sí, es Pablo. Pablo está diciendo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo que estábamos hablando, amén. Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Miren lo importante, aquí Pablo les está diciendo: miren, yo ya hice lo que me correspondía hacer. ¿Y qué me correspondía hacer? Dice acá, predicar todo. Todo. Vengan donde me perdí. Dice: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así se tiene que predicar la palabra. Cuando las personas sacan las palabras del contexto, cuando las personas cogen versículos y hacen una doctrina a partir de un versículo, ahí se forma una secta. Y eso ha pasado. Y hay muchas religiones en este momento que se basaron en un versículo y de allí hicieron una secta y tienen engañadas a una cantidad de personas que están siguiendo una ilusión o algo que no es. Entonces, la palabra dice acá: he predicado todo, he anunciado todo el consejo de Dios, todo. Nosotros no podemos discriminar. Yo sí estoy de acuerdo con esta parte de la palabra, pero con esta parte yo no estoy de acuerdo. Es todo el consejo de Dios. Yo no puedo hacer a Dios a mi imagen y semejanza. Es Dios el que ha dejado su palabra y toda la palabra debe ser obedecida. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de promesas, gloria a Dios, ¿a cuánto nos gustan las promesas? Amén. Son una bendición. Entonces, hay que hablar de las promesas y tenemos un Dios que cumple todas sus promesas, todas. Pero hay que hablar de la obediencia, amén. Entonces no solamente hablamos de promesa, no podemos ser la iglesia que solamente habla de lo bueno, también hay que hablar de la obediencia. Vamos a ir a Jeremías, Antiguo Testamento, un profeta mayor. Jeremías, capítulo 7, versículos 21 al 26. Jeremías capítulo 7, versículos del 21 al 26. Entonces también se predica de la obediencia. Vamos a leer pasajes largos, precisamente para que usted entienda que la Biblia no se puede leer un versículo suelto y ya. Hay que leer por lo menos 4 hacia arriba y 4 hacia abajo para entender el contexto. Hay que leerse los capítulos completos, hay que entender cuál es la intencionalidad completa del libro, a quién estaba dirigido ese libro o esa carta, por qué decía lo que decía, qué situación había. Hay que entender el contexto, porque ahí es donde nosotros muchas veces nos equivocamos. Dice el versículo 21, Jeremías 7, 21.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Entonces la obediencia también tiene que ser predicada. Acá Dios nos está diciendo: escuchad mi voz. ¿Dónde escuchamos nosotros la voz de Dios? En la palabra. Seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo el camino que os mande, no donde te parezca, no donde os parezca, para decirlo en Reina Valera. No donde a nosotros nos parezca, sino en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Esa es la consecuencia. Entonces a veces nosotros hacemos las cosas solo parcialmente. Creemos en una parte, creemos en la promesa, pero no nos fijamos que eso también depende de la obediencia. Amén. Vamos a creer también, se va a predicar acerca de las bendiciones. Y hay iglesias donde se predica mucho de las bendiciones. Y gloria a Dios por todas las bendiciones. Amén. Y yo sé que cuando nosotros leemos Deuteronomio, donde aparece el listado de bendiciones, decimos amén, gloria a Dios, aleluya, yo quiero eso para mi vida. Y serás bendito en tu entrar, en tu salir, tu canasta, tu alteza de amasar, todo a rebosar, bendito tu hijo, bendito, todo está bendito. Y uno dice, wow, gloria a Dios. Y es una maravilla. Pero también hay un capítulo de lo que nos va mal, y ese no nos gusta leerlo, ese nos lo pasamos a veces como rapidito. Entonces, así como hablamos de bendiciones, también debemos hablar del pecado. Romanos 6, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Vamos a ir al versículo 17 al 23, gloria a Dios. Romanos 6, 17 al 23. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la palabra nos muestra claro qué es el pecado para nosotros. Amén. Y no podemos nosotros solamente decir, porque hay personas que se quedan, y esta mañana también lo dijo el hermano Jason en su prédica, acerca de que por gracia, como es por gracia, entonces yo, como estoy viviendo en la gracia, se me permite todo. Y también el apóstol Pablo nos dice que la gracia no es licencia para pecar. Entonces cogemos un solo versículo y el otro lo dejamos de lado. La gracia no es licencia para pecar. La misericordia de Dios no es para jugar. Amén. El hecho de que Dios esté esperando pacientemente y de que tenga misericordia de nosotros no quiere decir que yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero, que yo no puedo seguir actuando según mi voluntad.
Lo que quiere decir es que Dios está esperando que las personas, que el mensaje sea predicado hasta lo último de la tierra y que todas las personas procedan al arrepentimiento. Pero no puede ser que nosotros que conocemos la palabra sigamos y sigamos y sigamos y nos volvamos practicantes del pecado. De hecho, la palabra que el hermano estaba haciendo relación esta mañana dice, y si alguno pecare, abogado tiene. Amén. Pero dice, y si alguno pecare, esa es una excepción. No es la norma. La norma no es que nosotros como pueblo de Dios, como pueblo cristiano estemos pecando y pecando y pecando, y como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pues todos los días peco y todos los días recibo perdón y misericordia. De eso no se trata. De eso no se trata. Quiero que me entiendan cómo muchas veces utilizan esos versículos aislados para justificar su mal proceder, para justificar su pecado. Entonces, ¿qué me dice? El pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y que no nos pase lo que le pasó a Adán y Eva en el paraíso, que no creyeron que pasara nada, que no creyeron en las consecuencias de sus actos. Y nosotros en Eclesiastés 8:11, si no estoy mal, nos habla acerca de que muchas veces las personas siguen y siguen y siguen pecando porque no tienen una retribución inmediata de lo que ellos están haciendo. O sea, no tienen como ese, hacia aquí está, 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como no ven una sentencia inmediata, ¿cierto? Como no ven una consecuencia inmediata de lo que es de sus actos, entonces dicen, no, pues no pasó nada, sigámoslo haciendo. Hay muchas personas que juegan con el pecado de esa manera. Entonces, primero tienen como temor, primero dicen, no, yo no hago tal cosa porque Dios, delante de Dios eso no está bien y yo no quiero que Dios me castigue. Pero después le da entrada a algo, no sé, a una mirada, a un documento firmado, lo que sea. Usted imagínese cualquier situación. Le da entrada a algo pequeño, pero ese algo pequeño lo lleva a otra cosa. Porque para tapar un pecado, usted tiene que contar otra mentira. Usted tiene que empezar a decir mentiras. Y para mantenerse en esa mentira, seguramente tiene que decir otras más. Y para tapar ese papel que usted de pronto hizo mal, tiene que hacer otros 2 papeles mal. Y para de pronto tapar un día que usted salió y que estaba haciendo algo que no tenía que hacer en ese momento, usted tiene que empezar a involucrar a más personas y tiene que empezar a gestar todo ese plan y toda esa estrategia para tapar el error que usted cometió. Y un pecado que era así de pequeñito se convirtió en algo impresionantemente grande, porque así es. Y como en el momento no le cayó un rayo, y como en ese momento no llegó alguien y lo mató, nosotros vemos en el Antiguo Testamento unas sentencias que son así, inmediatas. Esta semana yo leía acerca de un profeta, ¿no? Y el profeta le dijo a Dios, no se vaya cuando se devuelva, no vaya a comer, ni vaya a entrar en ninguna casa, ni nada, usted derechito y váyase por otro camino. Y el profeta se dejó engañar de otro profeta y se fue a comer a su casa y pan. Ahí, cuando ya iba para su casa, un león se lo comió. Tremendo, tremendo. Eso fue inmediato, pero el problema es que a nosotros no nos pasa de manera inmediata, entonces creemos que podemos seguir jugando con Dios. Nosotros creemos que podemos seguir y seguir y seguir y seguir y nadie se dio cuenta y no pasa nada. Y debe ser que no es tan grave, porque Dios no me ha dicho nada. Entonces fíjense ustedes que no, a veces de verdad que abusamos de la misericordia de Dios. La palabra es clara, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la verdad que tiene que estar sembrada en nuestros corazones, punto. Se predica acerca de la gracia y amén y gloria a Dios, y si estamos en un tiempo de gracia, y es una bendición que estemos en este tiempo y no en los tiempos de la ley donde pasaba esto que les estoy diciendo,
Es una bendición que estemos nosotros bajo la gracia, pero también se tiene que predicar acerca de la moralidad. Amén. Vamos a ir a Romanos, ahí cerquita. Siguiente. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32. Aquí hay un título y es la culpabilidad del hombre. La moralidad, ¿qué es la moralidad? Es cuando nosotros tenemos esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Hoy en día, por ejemplo, se habla de que no hay moral, ¿cierto? Porque se ha desdibujado esa línea, porque la gente como que le da lo mismo, diría mi mamá, le da lo mismo atrás que en la espalda. Si hacen aquí o se hacen allá, no importa, porque todo vale. Y cuando ese todo vale, pues la moralidad se hace de lado. Y la gente va muchas veces en contra de la moralidad. ¿La palabra nos invita a ser morales? Sí. A tener una moral de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha dejado, a lo que Dios nos ha enseñado, sí. ¿Y qué dice entonces la palabra? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Eso es algo innegable para nosotros. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. Dígalo usted, hermano, no tengo excusa. Eso, a ver si nos despertamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí nos están hablando de idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Santo es el Señor. Y fíjense ustedes que pecado es pecado. Aquí no hay una categoría. Yo no veo en la palabra que me diga, estos son pecados de muerte, estos son pecados veniales, estos son, no sé qué otros nombres les pongan, pero no hay unas categorías. Están poniendo en el mismo nivel a los ávaros, a los fornicarios, a los homicidas y a los desobedientes a los padres. ¿Lo notamos? A las personas que no tienen misericordia, a las personas altivas, a los inventores de males, a los murmuradores, los mismos, igual que un asesino. Porque a veces pensamos que asesinar solamente es matar el cuerpo.
Pero ¿y entonces cuando acabamos con la reputación de una persona? Y entonces cuando nosotros acabamos con la estima de una persona, cuando acabamos con lo que esa persona es, con sus sentimientos, con sus emociones, que a veces las personas, dependiendo de a quién se lo hagan, hay personas que no se levantan de eso. Y fíjense ustedes que no hay niveles, yo no lo veo en niveles. No veo que diga estos son más importantes, estos son menos importantes, estos se perdonan, estos no se perdonan. No, al final dice, los que practican tales cosas, todos los que se mencionaron, son dignos de muerte. Pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. A veces, de pronto nosotros no hacemos nada de eso, pero si yo veo que las personas lo están haciendo, me parece que está bien, ¿sí? Entonces yo me gozo en lo que hacen los demás, me parece como que para ellos es aceptable. Y no estamos nosotros entendiendo la totalidad de la palabra de Dios. En la iglesia se debe predicar, ay santo Dios, en la iglesia se debe predicar de prosperidad. Porque viene, o sea, así está en la palabra, sí está en la palabra de Dios. Y dice que siendo Dios, ¿cierto? Él se hizo pobre para que nosotros tuviésemos lo que necesitamos. O sea, la palabra está. Y cuando en la cruz, además de salvación, además de sanidad, también hay prosperidad. Y eso es una bendición. Porque nosotros no tenemos cualquier Dios, tenemos el Dios, el dueño del oro y la plata. Amén. Vean, ¿sí ven? Gloria a Dios, por fin salió un amén. Pero también tenemos que hablar de la conducta. Eso también se tiene que predicar. Vamos a ir a la carta de Tito. A Tito. Es del apóstol Pablo a Tito. La epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Y ahí nos habla enseñanza de la sana doctrina. Y a mí esta palabra me habla de conducta, que también tiene que ser predicada. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es? O sea, en adelante. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que podamos dar buen testimonio de la palabra de Dios. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Podemos traerlo a nuestro contexto. Exhorta a los empleados a que se sujeten a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Amén. Entonces, a Dios le interesa que tengamos una conducta irreprochable, ocupando nuestro lugar. A mí me hace pensar que cada uno de estos consejos Pablo los tiene que dar porque de alguna manera no es la naturaleza de. O sea, que si los jóvenes todos fueran prudentes, fuese su naturaleza, yo como para qué le voy a decir a los jóvenes, venga por favor, sea prudente. O sea que más bien lo que pasa es lo contrario, que más bien como que los jóvenes tienden a ser imprudentes y de ahí para arriba, ¿no? Las ancianas tienen tendencia a ser calumniadoras, las de allá, ¿no? Las de esa iglesia. No es de pronto alguna que otra esclava del vino, de pronto alguna sea maestra pero del mal. O sea, yo lo que creo
y me perdonan si de pronto me equivoco, es que si yo tengo que resaltar eso, es porque de pronto lo que uno ve que lo normal es otra cosa. Entonces, uno generalmente le dice, por ejemplo, a los niños, presten atención, ¿sí? Escuchen. Uno le dice a sus hijos cuando se va a ir a estudiar, ¿no? Uno le dice, escucha a la maestra, pórtate bien, nada de peleas. ¿Yo a quién le digo así? Pues a mi hijo, que yo sé que es peleonero, ¿cierto? Si yo sé que a mi hijo se le cuesta prestar atención, antes de que entre al colegio yo le digo, préstele atención a su profesora, ponga cuidado, acuérdese a qué lo mando. Pues porque uno hace esas recomendaciones es al que le falta. Si mi hijo es lo más de juicioso y nunca pelea con nadie, ¿yo para qué le voy a decir que no vaya a buscar peleas? No, yo al contrario pues le daré otro consejo que yo vea que necesite. Entonces a mí esta palabra me habla de que esa iglesia en particular, Pablo había visto como ciertas cositas que no estaban adornando el evangelio, que no estaban adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y nosotros tenemos que ser testimonio vivo de la palabra y entender siempre que las personas no leen la Biblia, o sea, las personas que no conocen de Dios, por naturaleza la primera Biblia que van a leer soy yo. Muchos, incluso hasta después de mucho tiempo dentro de la congregación, sienten esa necesidad de leer la palabra. Y mientras tanto, ¿qué están leyendo? Están leyendo a los demás, están leyendo a las personas que ven a su alrededor. Bueno, ser cristiano, venga a ver cómo es ser cristiano, miremos a la hermanita, miremos al hermano, miremos al líder, miremos a los pastores. Y están aprendiendo a ser cristianos mirándonos a nosotros. Esa es la Biblia que están leyendo. Ahora, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos adornando la doctrina de Dios? Porque esa tendría que ser la pregunta. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Entonces, quiero que nosotros vayamos a Primera de Timoteo, ahí cerquita, todo está cerquita. Primera de Timoteo 4, versículo 16 en adelante. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, espérame porque me perdí, 4:16, sí, solamente el 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerden que el tema es, cuida la doctrina. Y aquí nos están diciendo, miren, nos están hablando de tres cosas, bueno, de dos y otra que les voy a decir en otro versículo ahí cerquita. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Si les estábamos diciendo que nosotros somos las primeras Biblias que van a leer las personas, pues yo tengo que asegurarme de que mi vida, de que mi carácter, de que yo sea una persona idónea, de que en mí se reflejen el fruto del Espíritu Santo, de que todo eso se refleje en mí. Tengo que cuidar de mí. Amén. Y eso es muy importante. Volvamos al mismo tema. ¿Por qué le dice cuida de ti? Pues porque la tendencia de nosotros es hasta mirar al otro, a cuidar al otro. A mí me pasa mucho con los niños que ellos están pendientes de qué hace el otro y a dar quejas. Los niños dan quejas, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y de pronto él también está cometiendo errores, pero no, quieren es que regañen al otro, que le llamen la atención al otro. Y eso pasa con los niños y es muy evidente y a nosotros nos parece a veces hasta gracioso. Bueno, si no es 50,000 veces al día nos parece gracioso. Ahora, los adultos a veces hacemos lo mismo, sino que lo dimensionamos de una manera diferente. No estamos pendientes de nosotros, estamos pendientes de los demás. Estamos pendientes a ver qué hizo el otro. Volvamos al tema, es que el hermano Jason parece que se hubiera puesto conmigo en algunas cosas. Él estaba diciendo esta mañana, si el otro ayuna, si no ayuna, si ora, si no ora, si hace, si no hace, no, yo, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pregúntese usted, hermano, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Cómo usted,
¿Cómo ha cambiado su vida desde que usted decidió aceptar a Cristo? ¿Cómo ha cambiado su vida? Dios hace unas cosas milagrosas en nosotros. Yo doy fe, doy testimonio que Dios cambió mi vida totalmente. Pero no solamente tiene que ser el milagro que Dios hace en nuestros corazones, como Él limpia, como Él renueva, como su palabra nos va transformando. Tiene que haber también una decisión. No es, vuelvo al tema, a veces pensamos que todo es místico, ¿no? Me cayó un rayo y desde ese momento yo ya soy nueva criatura. No, también tiene mucho que ver con la actitud que yo tengo. También tiene que ver con la determinación que yo tengo de tener un carácter diferente, de cada día querer entregar mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que cada día yo tome decisiones para ser una mejor persona. Que cada día yo me esfuerce porque los frutos, lo que Dios está poniendo en mi corazón se refleje y yo se lo pueda entregar a otros. Eso tiene que pasar. Entonces dice, y ten cuidado de ti primero, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Por eso lo segundo es a salvar el rebaño. Hechos 20, ahí un poquito hacia atrás. Hechos 20, versículo 28. Y ahí vuelve a decir Pablo, ya habíamos leído esta partecita, pero ahí vuelve a decir Pablo, versículo 20, 28, Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí está diciendo, mire por usted, pero mire también por el rebaño. Yo sé que aquí hay muchos líderes y sé que también hay muchos que no son líderes, pero son líderes de su casa, amén. Entonces también puede decir, ten cuidado de ti mismo, ¿cierto? O mirad por vosotros, miren por ustedes y miren por su familia. Y miren por las personas que Dios puso bajo su cargo de pronto, si tiene algún liderazgo. Ten cuidado, mirad por ti y mira por el otro, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo tengo que estar pendiente de las personas que están bajo mi cuidado. Amén. Y por último, ahí seguidito, en Hechos 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ahí nos aparecen, tercero, los lobos rapaces. Vienen unos lobos rapaces, vienen personas que traen un mensaje diferente. Y yo tengo que estar en la capacidad de entender qué mensaje es correcto y qué mensaje es incorrecto. Que cuando las personas se paren aquí en este altar, ¿qué palabra me están dando? Me están compartiendo sus pensamientos, me están compartiendo sus pareceres, me están compartiendo acerca de sus emociones, ¿qué mensaje me están dando? ¿O me están hablando de la palabra de Dios? ¿Amén? ¿O me están hablando de la palabra de Dios? Fíjense ustedes que hablando de tener cuidado de los míos, si nosotros nos vamos a Adán, en el capítulo 3, cuando me hablan Adán y Eva allí en Génesis, Adán no tuvo cuidado de lo suyo. Él tenía bajo su cuidado, bajo su protección a Eva. Y el enemigo, esos lobos rapaces, el enemigo se metió allí a sembrar una doctrina diferente. Vamos a ir a Génesis 3. Génesis 3, versículos del 1 al 3. Ahí para que la Biblia se nos despegue. Gloria a Dios. Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios ha hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí ya entra ese lobo rapaz pervirtiendo la palabra de Dios, ¿cierto? Por medio de esa astucia que se resalta ahí, de ese pensamiento perverso. Y la mujer, que tampoco tenía clara la palabra de Dios, le dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no dijo eso.
En el Génesis 2:17, ahí atrásito, dice Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios no dijo que no lo tocaran. Y ahí, en esos pequeños detalles, en una palabra mal dicha, en una palabra mal escuchada o mal interpretada, ahí se empieza a pervertir la palabra de Dios. Y el enemigo es experto en retorcer la palabra y en acomodarla. ¿Y en acomodarla para qué? Para ir en contra. Vamos a verlo en Mateo 4. En el Evangelio de Mateo, versículos 4. No, Mateo capítulo 4, versículo 6. Y le dice, estamos hablando de la tentación de Jesús. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Esa es la palabra de Dios, pero es una palabra acomodada. Vamos a ir al Salmo 91, que es donde está esa palabra, la palabra que Satanás quiso poner en el corazón de Jesús, pervirtiéndola. En el Salmo 91, en el versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este salmo nos habla acerca de la confianza en Dios, no nos habla acerca de probar a Dios, a ver si me le aviento desde este tercer piso, a ver si los ángeles me recogen. Entonces, miren, escuchaba yo en estos días de una iglesia donde se toman ellos los orines de ellos mismos. Porque hay una palabra en Proverbios que dice que de tus, Proverbios 5:15, que dice que beberás de tus fuentes, algo así. Yo la voy a buscar aquí rápido, Proverbios 5:15. Y dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Si ustedes leen la parte completa, habla del matrimonio. Habla de la fidelidad y del compromiso en el matrimonio. Dice: se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces la palabra ahí está alertando acerca de eso, de ese compromiso matrimonial, de la mujer de tu juventud, de la mujer con la que tú decides compartir tu vida y no andar por ahí, teniendo relaciones en diferentes partes y dejando su manantial y dejando sus fuentes, derramando sus fuentes por las calles, dice la palabra. Y la gente tomó ese versículo solo: bebe el agua de tu propia cisterna, y se toman los orines. Iglesias donde sucede eso, donde cogen y sacan una palabra y de ahí lo hacen. Mire, nosotros debemos entender que a la palabra de Dios ni se le añade ni se le quita. Amén. Ni se le añade ni se le quita. Miren, Pablo tenía una doctrina errada. El llamado es este, ya voy cerrando con esto. Pablo tenía una doctrina errada. Pablo creía que lo que él estaba haciendo estaba bien. Y yo quiero que hoy cada uno de nosotros examinemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, porque Dios nos ha dado la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos nosotros nuestra conciencia que nos ayuda. Si está enlazada con la palabra de Dios, nuestra conciencia nos ayuda a determinar si lo que yo tengo al frente me sirve o no me sirve. Y Pablo dijo: yo creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y resulta que él se dio cuenta que no, que tuvo que pasar algo sorprendente, milagroso en su vida para que él se diera cuenta que el camino que estaba tomando era un camino equivocado. Amén. Tuvo que perder su visión y se le tuvieron que caer escamas de sus ojos, no solamente físicos, sino espirituales. Y tuvo que entender que él estaba peleando contra algo que no tenía que pelear. Que él estaba defendiendo una verdad que estaba a medias, una verdad que no estaba completa. Y nosotros tenemos que entender eso también. Lo que yo estoy siguiendo, ¿es una verdad a medias? ¿O de verdad estoy recibiendo todo el consejo de Dios? Y me estoy preocupando por conocer todo el consejo de Dios.
Debemos tener mucho, pero mucho cuidado, amados hermanos, con la doctrina que nosotros leemos, con la doctrina que escuchamos, con la doctrina que profesamos, porque si nosotros no estamos atentos de qué es lo que yo estoy haciendo acá, en qué estoy creyendo, y si yo no voy a las escrituras, a la fuente, a la palabra de vida, y si yo no escudriño y si no le saco tiempo para estudiar la palabra, cualquiera viene y me engaña. Miren, yo tengo que ser tan hábil. A mí me metieron un billete falso cuando yo, en mi primer trabajo, era de 50,000 pesos. Yo tenía 17 años. Usted imagínese la plata, eso era mucha plata. Y a mí me dio tanta rabia. Me dio rabia y yo lloré ese día y yo decía, ¿cómo es posible que esto me pase? Miren, ¿saben qué me determiné yo? Me determiné a conocer los billetes. No solamente a conocerlos y ya, no, yo fui a la Casa de la Moneda, habían unas capacitaciones acerca de los billetes, de qué material son, cómo son, y entre las muchas cosas que escuché acerca de cómo uno puede saber si un billete es falso o no es falso, nos decían que el tacto, o sea, que usted toque todo billete que llegue a sus manos, tóquelo bien, tóquelo por todas partes, revíselo, que cuando a usted le llegue un billete con unas características diferentes, su tacto se lo va a decir. Con esto, ¿qué les quiero decir, hermanos? Si usted quiere conocer lo falso, vuélvase experto en lo verdadero. Si queremos nosotros conocer lo que no está bien, tenemos que volvernos expertos en lo verdadero. Cuando nosotros escuchemos algo que no es, vamos a decir, esto como que no, ¿cierto? Pero si yo escucho por acá, y escucho a todo el mundo y todo vale y todo sirve, no voy a tener esa capacidad de discernir. Tenemos que volvernos expertos en la palabra de Dios. Porque miren, ya en la última cita bíblica, segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 18. Y dice la palabra: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no tienen doctrina, e inconstantes, es decir, los que no permanecen, los que no perseveran, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Santo Dios, que Dios nos guarde. Nosotros no podemos torcer las escrituras, porque eso es para nuestra propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Vuelvo a leer esa parte. Amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es la invitación de la palabra en esta tarde, hermanos. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se van con el deseo de conocer la palabra de Dios? Amados, ese ha sido mi propósito. Yo sé que a veces uno es hasta insistente y se para aquí y dice, otra vez la hermana va a hablar de lo mismo. Miren, es que no me sale nada más. Es que Dios me ha dado a mí eso en el corazón y me ha dicho, hay que conocer la palabra. Hay que conocer la palabra. En estos tiempos tan difíciles necesitamos conocer la palabra. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Necesitamos nosotros ser luz. Y la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo no tengo la palabra de Dios, voy a andar en tinieblas, voy a andar ahí tanteando el terreno a ver para dónde es que cojo. Y no voy a tener la guía que Él ya me ha dejado. Entonces, esa es la invitación hoy, que Dios nos ayude, que nos dé esa
esa pasión, que nos dé esas ganas de conocer la palabra. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a conocer la palabra, a dedicar más tiempo a entender su palabra y menos tiempo a cosas que de verdad no sirven para nada. Para nada. ¿Cuánto tiempo nosotros le gastamos a cosas que no sirven para nada? Que no traen a nuestra vida ninguna bendición. Me enseñaron a mí hace muchos años que lo que no construye, destruye. Nada pasa por mi vida así, sin afectar. O eso que yo estoy haciendo me construye o me está destruyendo, punto. Entonces, a veces no lo tenemos ahí vivo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor amado, por tu bendita y preciosa palabra. Te damos a ti toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Yo sé, Dios mío, que a veces nos cuesta, que este tipo de mensajes muchas veces no los recibimos, Señor amado, de la manera correcta. Muchas veces no se despiertan en nosotros esas ganas de hacer las cosas, Señor, que muchas veces venimos buscando esa palabra de bendición, de prosperidad, esa palabra que nos aliente, que nos ayude a salir de una situación específica. Pero también, Dios mío, tu palabra es para enseñar.